Gracias, Damián, gracias por la convocatoria. Buenos días a todos. La verdad que es un placer volver a Mediamorfosis. Estuve ya hace unos años y fue una experiencia fascinante. Tuve la suerte de ir a San Pablo también con el equipo y poder de algún modo intercambiar experiencias viendo que más allá de las particularidades de cada región hay una intención común, hay un dispositivo común, ¿no? Que, repito, localizado en cada región, sin embargo, comparte básicamente el espíritu de transformación que las tecnologías hoy generan, afectando directamente al mundo de los medios. La transmedia recién está asomando por lo menos a la reflexión, a pensar después como para planificar y sostener políticas, digamos, de inversión directamente relacionadas con el esquema. Pero en términos filosóficos genera muchos conflictos, ni hablar en términos de producción. Aquí en la Argentina yo he sido parte de un proyecto llamado Mentira la Verdad, que es un programa de televisión hecho para Canal Encuentro, y el programa Mentira la Verdad ha sido un ejemplo de transmedia porque en un 90% ha sido visto y ha circulado por fuera de la pantalla de televisión habitual. Al revés, es muchísimo el trabajo que se ha generado a partir de su circulación por las redes y además de la intervención que el programa ha generado. Nosotros hemos hecho una especie como de paneo y hemos hecho 52 programas, hemos visto que la mayoría de esos programas han sido intervenidos, esto es, editados, recortados, unidos con otras propuestas, o sea que hay además algo que genera la transmedia, es algo así de lo que ya hablaba Foucault hace más de 30 años, como la pérdida de la autoría, ¿no? Pero más allá del problema que esto genera en términos de derecho de propiedad intelectual, que ya es todo un quilombazo, más allá de eso, evidentemente la tecnología permite un tipo de transformación inédita y que creo que en ese sentido está recién avisorándose hacia dónde esto se dirige. Es interesante porque me toca abrir el encuentro desde la filosofía y ustedes saben que la filosofía por naturaleza no es optimista, ¿no? Y tampoco es útil. O sea, si uno piensa en realidad qué puede aportar la filosofía para un emprendimiento, les diría nada. Lo que hace la filosofía es cuestionar los fundamentos de todo emprendimiento. Después, si uno, a partir de ese cuestionamiento, vuelve al mismo, a partir de lo que la filosofía le propone, probablemente mutarán algunas decisiones y seguramente generará alguna transformación interesante, pero no es lineal. ¿Sí? El problema de la filosofía es que no es lineal, ¿no? O sea, uno no puede ir a la filosofía a pedir respuestas, porque la filosofía no resuelve problemas, los crea, es al revés. Y crea problemas donde todo está funcionando bien. Se pelea con el buen funcionamiento. Pero no es que se pelea desde un lugar así tipo hippie apocalíptico, que es tipo todo mal, sino que se pelea básicamente tratando de evidenciar los dispositivos ocultos. Y no ocultos desde una paranoia conspirativista de que hay alguien que oculta y siembra bombas que en algún momento explotarán, sino lo invisibilizado, entendiendo que de algún modo si hay luz hay sombra, ¿no? Y cada vez que se esclarece o se ilumina una zona, está buenísimo ver también los contornos de esa iluminación. O sea, podemos ver las sombras también. El tema es que no queremos o no hemos habituado la vista a visualizar esas sombras. ¿Cuáles son las sombras que hay detrás de lo que se presenta como un dato ineluctable? Recién vimos una, ¿no? Anoté 5 recién. Recién vimos una. Estamos en un evento que analiza la radicalización de la tecnología en sus avances para con los medios de comunicación y no andaba el PowerPoint.
y se quedó sin pilas el micrófono de Damián. O sea, digamos, elementos que hacen, no al paradigma hipertech, al paradigma paleolítico, si quieren, de la mecánica tecnológica, que es que no anda un PowerPoint. Más allá de qué pasó, digo, es interesante la paradoja, ¿no? Porque uno, si no, no ve la sombra, se queda con las luces. Vamos con todo, pero seguramente en la revolución tecnológica que emprendamos en el proyecto que sea, no va a andar un micrófono, ¿sí? O no va a andar un programa de diseño, algo va a pasar, pero porque también somos eso. Digo, lo que la filosofía todo el tiempo propone, desde su, comillas, inutilidad, no es mostrarse como una disciplina que no sirva para nada, es mostrar que los seres humanos, así como somos de productivistas, somos también improductivos. Y que hay zonas de la existencia que oscilan desde su inutilidad con la utilidad imperante. Hay que abrirse a esas zonas, porque nutren también, desde otro lugar, reconciliarse contra nuestra faceta también improductiva. Algo que yo creo que las tecnologías están de algún modo generando también el espacio para que esto suceda. Segunda, les cuento la segunda que anoté rápidamente. Ayer me sacaron 2 muelas. ¿Sí? Me hicieron la panorámica, las radiografías, toda la tecnología en juego. El final de la extracción de las muelas fue un martillo. Yo estaba con la boca abierta y el odontólogo hacía tú. O sea, eso es paleolítico de verdad. Yo juro que las muelas se sacaban así hace 3.000, hace paleolítico más, 20.000 años. Y yo lo miraba y le decía, pero ¿y no hay una No, está ahí encastrada, ¿no? Tercero, bueno, el reclamo de los investigadores del CONICET, ¿no? Otra paradoja. Estamos en el Centro Cultural de la Ciencia, estamos en pleno, en un evento que de algún modo apuesta, incluso el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Cultura, el Estado apoya un evento y sin embargo al mismo tiempo el Estado tiene un conflicto interior fundamental porque hay una decisión política de desfinanciar el trabajo de investigación científico público. Eso es una paradoja. O sea, lo que no se puede es invisibilizarla, después se puede tomar partido. Por suerte se toma partido. Bueno, hay un caso que está en las tapas de los diarios hace poco en realidad, pero que lleva ya 49 días, que es el caso Santiago Maldonado, ¿no? ¿Ustedes no piensan que es increíble que la tecnología con su desarrollo, ¿no? Se supone que hay tanta tecnología en juego en un ministerio de seguridad, en la gendarmería, no se sepa dónde está una persona? O sea, paradoja. Ahora vamos a hablar sobre la posverdad, pero en principio uno supone que tanto avance tecnológico debe como mínimo dar una respuesta. Después esa respuesta se la tapa, se la negocia, se la, lo que quieran, se la posverdadea, lo que sea. Pero no deja de ser increíble ese contraste. Y el último contraste, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, pero viniendo por Godoy Cruz, en las escalinatas de la derecha de este edificio habían 3 personas durmiendo en situación de calle. O sea, en el Centro Cultural de la Ciencia y en el marco de un evento del desarrollo científico-tecnológico de los avances de la bla, bla, bla. Sin embargo, hay 3 personas en situación de calle que encuentran en esta inversión que ha hecho el Estado de este edificio, por suerte, un techo. Bueno, no. Evidentemente hay otra paradoja. Pongamos en juego las paradojas, porque lo hacemos poco y no hay que hacerlo todo el tiempo. El problema de la filosofía es ese, ¿no? Si uno está 24 horas visualizando las paradojas, no da un paso. Ahora, si uno
durante 24 horas no visualiza una paradoja, tampoco da un paso. Se lo dan por uno, que es distinto, o es lo mismo, ¿no? En un caso no caminamos, en otro caso nos caminan. Entonces es interesante encontrar por ahí un punto intermedio. Hay una película que tiene más de 15, 20 años, que en un momento tiene este diálogo, no sé si lo reconocen. Dos personas llegan y ven una situación así como de ruinas, una imagen absolutamente devastadora, piedras y más que nada ruina en el sentido de algo arruinado, de algo que ha perdido toda forma, ¿sí? La ausencia absoluta de forma. Patética la imagen y están los dos mirando. Y entonces uno de los protagonistas le dice al otro, pero entonces ¿esto no es real? Y su compañero le contesta, ¿qué es lo real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, entonces el término real son señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces, el mundo tal como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo imaginario. Has vivido en un mundo imaginario. No es que vas a vivir en un mundo imaginario. Has vivido en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es en la actualidad. Y le tira una frase tremenda. Bienvenidos al desierto de lo real, le dice. Bienvenidos al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Profético, ¿no? Por la palabra entusiasmo que está tan de boga. Hoy aparece ya en Matrix, oracular de nuestros tiempos. Es interesante pensar qué es lo real, como una película. ¿Vieron que las películas futuristas que más nos interpelan son las que siempre se hicieron hace 10 o 20 años? Es interesante, a mí me pasa. O sea, las películas de ahora que interpelan el futuro es como que no entendés. Ahora, las de hace 15, 20 años es como que ya pasó, ¿no? Recuerden que Hegel dice que la filosofía siempre llega tarde, o sea, lleva un tiempo acomodarse a las transformaciones materiales, ¿no? Y es una película que uno la puede ver medio naif, si quiere ya. Matrix 1 me parece naif, la 2 no. La 2 es tremenda, el momento en que el arquitecto le explica a Neo que él también es una creación del poder y que es fundamental para comprender por dónde pasa hoy la relación entre poder y resistencia, ¿no? Digamos, si hasta la resistencia es creada por el poder, entonces parecería no haber salida. Eso es Matrix 2, todavía para cortar tela. Pero digo, una película emblemática que plantea el conflicto entre lo real y lo aparente. Evidentemente, Matrix plantea una dicotomía, que en este caso tambalea, porque lo que está diciendo Morfeo, ¿sí? Que saben que es en griego forma, o sea que es de algún modo el que da formas, es que lo real es un desierto. O sea, uno rápidamente dice que lo real no es nada, porque asocia rápidamente la idea de desierto a la idea de ausencia. Claro, en una lógica inmediata diríamos, lo real no es, porque en el desierto no hay nada, lo único que hay son las construcciones de sentido que hacemos sobre lo real. Ahora, este esquema primario, dicotómico, de una realidad que no existe y de una construcción de sentido que hacemos para dotar a esa ausencia de entidad, tiene añares. No es que se lo debemos a la tecnología contemporánea. Podríamos decir que la
virtualidad materializa un esquema histórico ancestral. La literatura también lo hacía. Y también despertaba zonas de construcción de sentido. En ese punto, la cultura literaria y la cultura virtual comparten esa relación, ¿sí?, de confrontación con una realidad ausente. Ahora, Nietzsche, otro profeta, hace más de 150 años, cuando llega a esta conclusión, en un texto emblemático, famoso, de un libro llamado El ocaso de los ídolos, cuando llega a esta conclusión, lo que Nietzsche ve es que si no hay una realidad, todas las interpretaciones o apariencias o construcciones de sentido que hacemos sobre esa realidad ausente tampoco tienen valor. Nietzsche plantea, si lo opuesto a la realidad o a la verdad, tomémosla por ahora como sinónimos, es la apariencia. El problema es que si la verdad ha muerto o la realidad no existe, entonces la apariencia es apariencia ¿de qué? Hay una metáfora muy linda para entender esta situación que hace explotar el binario, hace explotar la dicotomía, que es, si una máscara lo que hace es enmascarar a un rostro, y llegamos a la conclusión de que no hay un rostro porque todo es máscara, o sea que no hay realidad porque todo es interpretación, la conclusión inmediata, intuitiva, que surge de ello es que tampoco tiene sentido hablar de máscara, porque una máscara es máscara porque enmascara un rostro, pero si no hay rostro, ¿qué es una máscara? Nos explota el binario, porque ya no hay una distinción tan clara entre lo real y lo aparente o entre el rostro y la máscara. O sea, ¿qué es el rostro nuestro? Son las distintas mascaradas en las que nos vemos sumidos en cada una de las situaciones en las que estamos. Los distintos escorzos que hacen a nuestro rostro siempre amorfo. ¿Y cuál es mi rostro? Ninguno, o sea, todos. Y entonces, ¿para qué sigo sosteniendo la dualidad entre rostro y apariencia? Respuesta que va directo al tema de la posverdad. Porque es tranquilizador, es farmacológico. Claro, es anestesiante, porque ordena. Porque de la otra manera hay que vérselas con la anarquía que genera esa indistinción permanente, pero con cualquier cosa. Todo el tiempo estamos farmacologizando. Nacemos para morir, por ejemplo. Insoportable. Farmacologizamos. ¿Qué inventamos? Que la vida tiene sentido. Porque si no es como que hay que asumir esa paradoja existencial desde el vamos. Acá pasa lo mismo. O sea, agradecemos a la virtualidad, que es de algún modo creación nuestra, materializar una dicotomía en crisis desde siempre. O sea, piensen previo a la revolución de la informática, todavía uno escuchaba cosas como, bueno, soñé no sé qué, pero en la realidad no era así. ¿Qué? ¿Y lo que soñaste no es la realidad? ¿No es realidad? ¿No es parte de la realidad? Lo que pasa es que si uno asume que el sueño también es parte de la realidad, se le empieza como a resquebrajar su comodidad, su estabilidad ordenada. Lamento decirles que el sueño también es parte de la realidad y lamento decirles que todo el tiempo estamos invisibilizando nuestras zonas oníricas. ¿Saben qué diferente sería nuestra identidad o nuestra post-identidad si indistinguiéramos esos supuestos límites? El tema es que nos faltan palabras, nos faltan lenguajes. Acá Damián presentó en muchas de las exposiciones esta especie de ansiedad por querer conceptualizar nuevas narrativas, nuevos cambios. El problema es que la realidad avanza más rápido.
Esto es Marx puro, ¿eh? Las transformaciones materiales siempre van primero y después las instituciones hacen lo posible, ¿sí?, para apearse, para poder agarrar el cambio que se la lleva puesta. Tratan de detenerlo, pero no pueden, después se acomodan y después asumen la vanguardia. Pero siempre la materialidad va primero, ¿sí? Y nuestra conciencia obviamente tarda porque la conciencia es más conservadora, busca esa tranquilidad de la que hablamos en algún punto. Ahora, nos faltan palabras. ¿Por qué se habla de posverdad? Porque la diferencia entre la verdad y la mentira está, pero tan evidentemente puesta en crisis, que habría que asumir que ya no tiene sentido utilizar esos dos términos de manera dicotómica, de manera taxativa. ¿Y cómo hablo? ¿Qué digo de mis afirmaciones? ¿Que son verdades un poco? Porque tendría que decir eso, no, son verdades relativas. Verdades relativas es una pavada, porque la idea de verdad, si algo tiene, es que no es relativa. O sea, decir verdad relativa es asumir que hay una palabra que ya no me significa, la debilito con el adjetivo relativa, pero en realidad lo que estoy diciendo es que ya no tiene sentido la idea de verdad. Entonces, ¿para qué la uso? ¿Para qué digo verdad relativa si no hay verdad en el sentido absoluto de la verdad? ¿Por qué no puedo moverme del lenguaje? ¿No? Este es el gran problema de la filosofía del siglo XX. ¿Cómo salir de la metafísica?, decía Heidegger. ¿Cómo salir de ese ordenamiento desde el cual visualizamos la realidad cuando la realidad ya está mutando? Está mutando porque es un desierto que arrasa. Paréntesis, me olvidé algo del desierto en el apuro. No hay nada en el desierto. Hay que poner la lupa, ¿eh? Porque lo que hay en el desierto lo hay con más haber de lo que uno supone. Porque esa vidita que uno encuentra en el desierto tiene una resistencia que no la tiene en ningún otro lado. Es un tema de nuevo de agudizar la mirada. ¿Qué nos dice el desierto de lo real? Es más, ¿es necesariamente destructivo el desierto? Saben que Heidegger trabaja el tema del desierto y distingue desertificación de destrucción. Heidegger dice, destruir algo es un bajón, pero da la opción de volver a construir. En cambio, desertificar algo es directamente no solo destruir, sino imposibilitar que vuelva a haber un renacimiento. Tremenda imagen, ¿no? Y Nietzsche, en realidad, frente a esto, y de manera paradoja, es anterior Nietzsche, pero es como que le contesta a Heidegger, porque uno lee y hace lo que quiere con las lecturas, ¿no?, las recorta y las ordena. Pero Nietzsche, ¿qué le dice a Heidegger? Le dice, no, pará, el desierto. Piensen que, miren a dónde me voy, hasta cuando Jesús tiene que encontrarse a sí mismo, ¿a dónde va? ¿A un shopping? Va al desierto. Y en el desierto no solo está lleno, está todo. Está el diablo, que es todo. El que creó a Dios, el diablo. Viene a tentarlo. O sea, Nietzsche dice, el desierto es el lugar de la libertad, al revés. Porque en el desierto lo que sucumbe es todo orden. Entonces, claro, genera el vértigo de entender que en definitiva todo puede ser de otra manera. Por eso uno prefiere las cosas sólidas. El desierto es la imagen de lo efímero, la imagen de la extrañeza aparte, ¿no? Cierro el paréntesis y voy terminando. ¿Qué es la posverdad? ¿O de qué modo se engancha esto con la posverdad? Por un lado, entender que ese prefijo post que les cuento en la academia, todos los que hablamos y usamos mucho la palabra post nos miran como diciendo truchos. O sea, nunca aprendió. Desde que surge en la década del 80 con la posmodernidad hasta hoy, siempre es una palabra mal vista, un prefijo. A mí me parece clave.
no porque esté a favor o en contra de algo, que es otro tema, clave como estructura lingüística, porque nos permite romper con ese binario del que hablábamos. ¿Por qué posverdad? Porque somos hijos del dispositivo de la verdad, no podemos zafar todavía de él. Sabemos que la verdad ha muerto, pero no tenemos nuevos lenguajes. Entonces, posverdad es una manera como de decir, miren, ese post nos está diciendo algo así como, tenemos que utilizar la palabra verdad para hablar de algo que ya no tiene sentido, pero que sin embargo, como dispositivo sintáctico, permite un primer asomo de comprensión. Es un fantasma, la verdad. Es un fantasma, está muerta. Está muerta, pero sigue vigente. Nietzsche tiene un texto en La Gaia Ciencia que dice, Dios murió, pero los seres humanos siguen adorando sus sombras. Tremendo, ¿no? Es como que ya murió Dios, pero no sabés qué carajo hacer. Necesitas un centro. Y entonces te apeás a sus sombras, ¿no? Ya llega, dice al final Nietzsche, llegará el momento que también venceremos su sombra, ¿no? Pero no por ahora. Con la verdad pasa un poco así. Posverdad es mentir. La tecnología permite mentir. A ver, ¿qué es? Los medios mienten. Ok. Y una persona cuando se junta con la otra tete a tete y le dice, ¿qué pensás de mí? ¿No miente el otro? O sea, tanto expiamos la culpa y le ponemos a la tecnología la gran responsabilidad de la mentira contemporánea. Digo, el tema de la verdad y la mentira existe de la época de las amebas. Cualquiera, ¿no? Una ameba, ¿no? Pero es un tema histórico. Lo contemporáneo con la categoría de posverdad es que de algún modo muestra lo contemporáneo, muestra en términos más propios de esta visualización de las que hablaba, ¿no? De un concepto que de algún modo pierde densidad, pero no puede ser utilizado, todavía no tenemos uno nuevo, entonces es como muy detentatorio de nuestros tiempos, el post. Ahora, ¿es mentir? Y les dejo abierta la pregunta, ¿no? ¿Lo opuesto a la verdad es la mentira? Yo creo que no, ¿eh? Al revés, les diría, el que miente sabe la verdad. No la dice. La oculta o la manipula. Ahora, lo opuesto a la verdad es la falsedad. Y el que comete una falsedad o el que comete un error o dice algo falso, cree en lo que dice como si fuera verdadero. Miren qué paradoja. El que miente sabe la verdad y el que se equivoca, en realidad, no es que está mintiendo. Porque la mentira no tiene que ver con lo que se dice, sino con el uso de lo que se dice. La mentira no es una cuestión de información, es una cuestión de poder. Es una cuestión ética o política, si quieren. Se miente con un fin y tiene que ver con una intención. Cuando hay una intención de mentir, les digo para peor, esa intención es absolutamente imposible de descubrir. Nadie sabe si el otro miente. No existe el mentirómetro. Vos podés saber que el otro se equivocó y el otro te dice, no, pues yo no te mentí, me equivoqué, listo, se acabó. O sea, la mentira por ser algo volitivo, algo de la intención del lenguaje, es imposible de ser objetivable. Es un uso que hacemos del lenguaje. Yo creo que la posverdad, la mejor manera de definirla, tiene que ver con una faceta de la mentira que es la más problemática de todas, que es mentirse a uno mismo. El autoengaño. ¿Podemos mentirnos a nosotros mismos? Yo creo que no.
creo que siempre hay un porcentaje abierto donde uno sabe que se está mintiendo, porque cuando uno miente, sabe que está mintiendo. Entonces, cuando uno se miente a sí mismo, se puede hacer el recontrapelotudo hasta un límite. Porque hay un 2% que uno sabe que se está mintiendo. Es cierto, y termino con esto, que la realidad, hemos trabajado en la charla, es absolutamente abierta a la interpretación que querramos dar de ella. O sea, no hay una realidad única y estamos todo el tiempo interpretando. Ahora, ese campo, esa situación, nos da dos posibilidades. Como la realidad está abierta a interpretaciones, o bien interpreto lo que quiero para justificar lo que previamente quiero seguir justificando, que es la reacción que se conoce periodísticamente con la idea de posverdad. O sea, la realidad me da la posibilidad de encararla como quiera. Y entonces lo que hago es sosegar mi dogma. Interpreto lo que previamente sé que necesito interpretar para estar tranquilo. Piensa en el caso Maldonado. Lo puedo interpretar como quiera. La realidad, y más un caso de desaparición. Imagínense, es el caso emblemático de que no hay realidad. Y entonces lo interpreto como, se fue a Chile, está de vacaciones. Porque si yo quiero ver eso de antemano, lo puedo ver. La realidad ausente me da esa posibilidad. O puedo ver todo lo contrario. Ahora, esa es una reacción. La otra reacción, que para mí es clave, es que al no haber realidad y ser todo interpretación, ¿por qué no abrirme a la interpretación del otro? Que tiene fundamentalmente la fuerza, la eficacia y la intención de sacarme de mí mismo y de los límites que yo promuevo con mi propia mismidad. Heidegger, y termino con esto, decía que ser libre es apropiarse de uno mismo. Levinas, un filósofo que estuvo preso en los campos de concentración de un régimen que Heidegger apoyó, le contestó, no, ser libre no es apropiarse de sí mismo, es escaparse de sí mismo. Muchísimas gracias.